Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista, en leonsepia.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, abonados de leonsepia.com? Una semana más, aquí estamos con el podcast semanal Hilando Fino que, bueno, pues trata de repasar la actualidad de la semana, pero hoy, como ya está demasiado fatigado, ¿no? Demasiado manoseado el partido en el Alcoraz, vamos a tratar de hablar del presente y del futuro inmediato, con la vista puesta en el próximo partido del Real Zaragoza contra el Albacete, porque entramos en lo que Luis Aragonés denominaba la liga de verdad, las 10 últimas jornadas, que es cuando verdaderamente se juega el campeonato, y por supuesto vamos a dedicarle la segunda parte de este podcast prácticamente completa a ese análisis de lo que queda, ¿no? Tanto el calendario, la clasificación, cómo estamos, cómo vienen los rivales, tanto por abajo como por arriba. Pero antes vamos a saludarnos entre nosotros, entre los compañeros de Fatigas. Dani Marzo, Pablo Díaz, ¿cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. A media semana haciendo, perdona. Sigue, he hecho la pole de Alex Spectrum, ¿eh? He llegado con el tiempo justo. ¿Quién me iba a decir a mí que se me iba a ir el tiempo tendiendo la ropa? Madre mía. Bueno, se te va el santo cielo. Eso se llama, Dani, hacerse mayor. Cuando eras joven esas cosas no pasaban. Conforme vamos cumpliendo años, esas cosas suceden y ocurren. La actualidad del día pasa por la desestimación del comité de competición de las alegaciones del Real Zaragoza por la roja que vio Zapater en el Alcoraz, una acción que ya hemos comentado sobradamente en estos últimos días, tanto el topo y me voy que compartimos nosotros tres con Alfonso, como ayer también hablamos de ello con Mario Ornato y con Pablo Carreras en el directo de ayer. El club ya ha informado y ha hecho oficial que va a recurrir en esta ocasión a apelación a la segunda instancia, al comité de segunda instancia. ¿Creéis que puede haber un resultado favorable? ¿Os esperabais incluso que competición fallara a favor del Real Zaragoza? Parecía un poco complicado, ¿no, Dani? Empiezo por ti. Al final, que competición le diera la razón al Zaragoza, no solo estaba desautorizando el acta arbitral, sino también el proceso, ¿no? El protocolo, el que el VAR no le llamara al árbitro para revisar la jugada en el monitor. Sí, yo de hecho tengo el extracto del acta que dice, del acta no, de la resolución que dice se aprecia la existencia de contacto físico entre los dos jugadores implicados en el lance del juego. Es un poco lo que comentamos el lunes aquí, ¿no? Las cámaras muestran que hay contacto y con eso poco más te va a decir el comité de competición. No va a desautorizar al árbitro por seguramente apurar si era en la cara o no era en la cara, porque además, según las tomas que hay, tampoco es especialmente claro, ¿no? Entonces, el tema del VAR también hay que tener en cuenta que siempre se ha dicho que son errores flagrantes y yo creo que estamos un poco en lo mismo, ¿no? Cuando no tienes una toma que te desmienta categóricamente lo que pita el árbitro, es muy difícil que el VAR entre. Y a partir de ahí, pues no espero que haya un cambio de criterio tampoco en apelación. No sé si luego se buscará la cautelar, porque esta semana precisamente pues el Real Zaragoza va un poco más justo en el centro del campo, pero ya digo que con muy pocas o ninguna esperanza de que Alberto Zapater pueda estar el domingo en la Romareda. En el chat tampoco están muy optimistas, ¿no? En ese sentido, tanto Rubernán como Will Guarinja, bueno, pues no esperan que el comité de apelación retire la cartulina roja a Zapater. Pablo, ¿tú qué esperas? ¿Qué te hueles? ¿Crees que Zapa puede estar este domingo contra el Albacete o también tienes el optimómetro bajo? Creo que no, igual que Dani, porque no hay una imagen clara ni para un lado ni para otro. Entonces no hay una imagen clara que lleve la contraria a lo escrito en el acta, a lo que se pitó en el campo. Entonces, por desgracia, yo creo que no va a ser así, salvo que concedan cautelar. Yo creo que va a seguir con la sanción.
Oye, publicaban, creo que los compañeros del Periódico de Aragón esta semana, no sé si ayer o antes de ayer, un reportaje, una información, un artículo en el que decían que el Real Zaragoza era el tercer equipo que más rojas había visto en esta temporada, ¿no? Con 7 amarillas por detrás del Racing de Santander que ha visto 10 y el Ibiza que ha visto 8. Más allá de eso, lo que llamaba la atención del reportaje, por lo menos a mí, es que la media de tarjetas rojas que ha visto el Real Zaragoza en estas últimas temporadas en segunda división han sido de 4,5. Ya llevamos 7 y quedan todavía 10 jornadas por delante. Además, en bastantes de ellas ha habido una causa-efecto inmediata, ¿no? El otro día te expulsan a Zapater y a los pocos minutos te empatan. En Cartagena ocurrió lo mismo cuando expulsaron a Jaume Grau. En Santander, cuando expulsaron al Cholito Simeone, también en la segunda parte el Racing se adelantó. Yo creo que es un dato preocupante para lo que queda de campeonato, para lo que queda de temporada, aunque es cierto que últimamente se había cortado esa hemorragia, ¿no? Yo creo que todo viene y es algo que se está viendo también en Primera División, ¿no? Todo viene seguramente de una mala interpretación de lo que es el VAR, de entrar en acciones que realmente no deberían ser castigadas al nivel que se están castigando, ¿no? Recuerdo la de Jaume Grau, que es un manotazo, la de Nieto, que son 2 jugadas que llega tarde, la de Alarcón, que también seguramente fue excesiva, como la de Zapater, como la de Giuliano, son jugadas que quizá en otro momento no se hubieran sancionado, los árbitros hubieran tenido quizá más miramientos a la hora de castigar con tarjeta roja, porque muchas de ellas son doble amarilla. Y al final pues no hay mucho que hacer con eso, y obviamente es un poco lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Estas semanas, en un fútbol que es tan equilibrado, en una categoría como la segunda división que es tan equilibrada, que los equipos están tan parejos, el hecho de que te falte un jugador pues puede suponer un motivo de desequilibrio, ¿no? Lo vimos también con el Huesca, entre que se hizo el cambio y se volvió a ordenar el equipo, te metió gol el Zaragoza, y eso pasa mucho, y al final pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones, y creo que quizás los jugadores también deberían empezar a ir también con algo más de cuidado, porque ya estamos viendo que los árbitros están castigando en exceso algunas acciones en concreto. Lo que pasa, Pablo, y extrapolándolo a tu época como futbolista, que antes tenías bastante claro que te podía expulsar de un partido, ¿no? Y era más fácil de controlarlo, de medirlo. Ahora, entre que tienes que jugar prácticamente con las manos atadas a la espalda, que dependiendo de cómo y dónde pises se puede interpretar como roja directa, que si vas a por un balón y de repente te entra en tu campo de visión y de acción un futbolista con la cabeza por delante, al final es que son muchas variables que es posible que los futbolistas a día de hoy obviamente se tienen que adaptar, pero son demasiadas incógnitas en la ecuación, ¿no? Para tener en cuenta. Sí, el hecho de que haya más cámaras pues despertó mucho más interés, sobre todo en las jugadas que pasaban desapercibidas al ojo de la cámara en directo, ¿no? Ahora es verdad que hay muchas acciones que antes pues pasaban más desapercibidas o se señalizaban solo con falta, ¿no? Antes cualquier salto, pues es imposible saltar de cabeza con los brazos agarrados, tú te impulsas en el aire con los brazos y eso no significa que des un codazo. Entonces hay que diferenciar cuando uno mete el codo hacia atrás o cuando vas apoyándote. ¿Cuál es el problema? Que en entradas relativamente que pueden ser de tarjeta roja, los árbitros tienen un colchón, saco la tarjeta roja y si vemos que no es, me llaman por el pinganillo. El problema son las tarjetas amarillas, ¿no? Que igual hay algunas que se están sacando con demasiada rapidez en jugadas que son involuntarias y que esas no, por mucho que el del VAR pueda estar viendo que no es una segunda amarilla, pues no puede decir nada, ¿no? Entonces, bueno, se están poniendo el listón muy alto en algunas cosas y la mayoría de los jugadores también lo saben. En el momento que hay un salto de cabeza, es raro ver que no haya alguien en el suelo quejándose de la cara
aunque le haya dado en otra parte del cuerpo, ¿no? Porque como no es revisable al no ser tarjeta roja, pues bueno, a ver si lo mismo que antes te tirabas en el área, a ver si te pitaba un penalti, pues ahora el área se ha ampliado para buscar esas tarjetas que al final yo creo que están desvirtuando un poco el juego, y entre eso, los parones por el VAR, los alargues, está cambiando un poco la dinámica y a mi gusto haciéndolo un pelín más aburrido. Comentaba JL Casaus que los que se han adaptado son los más tramposos, que hay jugadores que buscan aprovecharse para engañar. Bueno, realmente eso siempre lo ha habido, y en teoría el VAR lo que iba a hacer era denunciar esos piscinazos o esos intentos de engañar al árbitro, pero parece que está teniendo un efecto contrario. ¿Manejabas este dato, Dani? Tú que eres aquí el hombre de los datos. Comentaba Dani 1978 que 110 tarjetas rojas en España, 5 en la Premier, 5 en Inglaterra. Me parece salvaje. O sea, la diferencia es brutal. Es una roja en Inglaterra por cada 22, ¿no? En el fútbol español. Sí, se ha comentado bastante últimamente este tema, ¿no? De la diferencia con Inglaterra, pero yo creo que la diferencia de arbitraje con Inglaterra y en general con otros países europeos hace bastante tiempo que es notoria, ¿no? Siempre lo hemos visto cuando los equipos españoles van a competiciones en Europa que normalmente dejan mayor margen en el contacto, los empujones, este tipo de cosas normalmente se sancionan menos en Europa, y yo creo que en general favorece el juego. Hoy como anécdota, por cierto, veía un vídeo en el que a un jugador en Alemania le sacaban 2 amarillas por simular penaltis, y el árbitro tenía que ir a revisarlas, las 2, y pitar penalti. O sea, había 2 jugadas de simulación en el área, le sacaba 2 amarillas y acababan siendo 2 penaltis gracias al VAR, ¿no? Para eso está el VAR, para ese tipo de cuestiones. Pero ya vemos que aquí, pues, a veces cuando tiene que entrar no entra, y cuando no tiene que entrar, pues entra, ¿no? De ahí esa gran diferencia, ¿no? También de expulsiones. También es cómo se convive aquí con el error, ¿no? Porque en otros países, en Inglaterra, en Alemania, culturalmente tú puedes incluso agradecer a tu compañero, el que está en el bar, que te corrija, porque entiendes que es por el bien del juego y por el bien del propio deporte, y aquí parece o da la impresión de que nos estamos protegiendo, ¿no? De que no vamos a llamarle al árbitro al bar porque parece que lo estás desautorizando. Se ha hablado mucho también de que en la sala VAR no estén los mismos árbitros que posteriormente van a estar pitando en el césped. Bueno, pues creo que esto da para un debate más largo y para un podcast en sí mismo. Hemos aprovechado ya los 10 minutos de este hilando fino para hablar del asunto, de una de las noticias del día. Otra ha sido la rueda de prensa de Alarcón. Es muy probable que si no prospera el recurso a apelación del Real Zaragoza, Alarcón sea titular contra el Albacete, porque Jaume Grau no está cumpliendo los plazos tan optimistas que nos compartía Fran Escriba la semana pasada, ¿no? No está haciendo un Fran Gámez y no se le está curando una micro rotura en apenas una semana. Es más, es duda incluso Jaume Grau para el partido en Levante el viernes de la semana que viene. Lo normal a día de hoy, y sin tenerle apenas fe a ese recurso al comité de apelación, es que Alarcón vuelva a la titularidad del Real Zaragoza este próximo fin de semana contra el Albacete. No lo hace desde el partido contra el Sporting de Gijón en el Molinón. Esa tarjeta roja, una de las 7 que ha visto el Real Zaragoza esta temporada, y que seguramente es una de las del nuevo fútbol, ¿no? Del fútbol actual. A mí me ha llamado la atención el tono de la rueda de prensa de Alarcón, Dani, luego lo comentamos con Pablo también, porque ha sido, además de autocrítico, algo incluso deprimido, ¿no? O decepcionado con su realidad. No sé textualmente si ha llegado a decir que no tengo la confianza ni las expectativas que tenía al llegar, que todo se torció con esa roja en el Molinón, que otros compañeros aprovecharon la oportunidad y que él, bueno, pues si se la vuelven a dar, que intentará aprovecharla. Sí, yo la verdad que me queda un poco con la duda de si era autocrítica o era queja. Pues
lo puedes tomar un poco. Medio quejoso, ¿no? Sobre todo. Sí, daba la sensación, yo quiero pensar que es autocrítica, pero sí que daba un poco la sensación de que se estaba quejando de no tener oportunidades, ¿no? Siendo que tampoco es seguramente el que más se pudiera quejar en ese sentido. Yo creo que, por ejemplo, Manu Molina, que en los últimos partidos que salió hizo buenos minutos, seguramente mejores que Alarcón en su inicio, tendría más motivos para quejarse. Pero sí que la verdad que ha sorprendido ese tono apesadumbrado, ¿no? de Alarcón y bueno, ha dicho alguna cosita interesante, ¿no? También cuando le preguntaban por qué no se descolgaba más, que también ahí daba un poco de sensación de queja, ¿no? Porque decía que es Francho el que se descuelga, que él tiene que ejercer otro rol y que por eso no se descuelga. Ya digo, que daba un poco la duda en la mayoría de las respuestas si estaba hablando desde su perspectiva personal con autocrítica o si realmente se estaba quejando del momento que vive. Sí, era un poco poliédrica, ¿no? Dependiendo de por dónde la miraras, te daba una impresión u otra. Sí que había una autocrítica en cuanto a que comentó que había llegado bien físicamente, pero sin ritmo de fútbol, sin ritmo de juego y que con el balón no estuvo especialmente bien en sus 2 primeros partidos. Eso lo ha reconocido por delante. Y luego, pues a mí me parece que era el tono de un futbolista que hace una apuesta, baja un escalón, deja primera división para jugar en segunda y se encuentra con un escenario que seguramente no preveía, que era jugar prácticamente menos en segunda que en primera, y imagino que ahora la cabeza a Pablo le estará bulliendo, ¿no? Porque de hecho le han preguntado sobre si se plantea su futuro próximo y ha despejado al toque. Ha dicho, mi futuro depende del Cádiz, da igual lo que podamos decir tanto el Zaragoza como yo. En esa situación yo creo que un futbolista está pensando... estoy dando en un solo año muchos pasos hacia atrás, ¿no? Sí, pero date cuenta que él llega al momento en que quiere jugar, le dan la posibilidad de ir a un equipo con mucho nombre, con mucha historia y que está atravesando un mal momento clasificatorio. Entonces, lo normal es que pienses que voy a ir allí y voy a tener muchas posibilidades de jugar porque me están pidiendo, eso es que me necesitan. Y cuando llegas por una cosa o por otra, no se produce eso. Pues el contexto no es el ideal, tu debut tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que compañeros, pues te demuestra también que la gente entrena y trabaja. Otra cosa es que luego salgan las cosas. Pero como cualquier otro, ahora tiene una oportunidad. Tú tienes que trabajar, vengas de primera o vengas del filial, tienes que entrenar como si fueras a jugar el domingo y como si fuera el último partido. Y cuando tengas la oportunidad, si en este caso la tienes por lesiones o por sanciones, aprovecharla y que luego sea muy difícil moverte. Eso es la rutina del fútbol en un juego en el que hay 25 en plantilla y juegan 11. Si no fuera así, pues imagínate los entrenamientos, ¿no? Hay que ser profesional y él tiene calidad y tiene que demostrarlo. Entonces tiene una oportunidad muy buena, sea descolgándose más o menos, pero yo creo que es inteligente si juegas con Francho, que Francho es un jugador de ir y volver con mucho más recorrido, pues adaptarte y cubrir esos espacios que queda y hacer otro fútbol. Ya cuando juegues igual con Jaume, que también es más posicional, pues puedes descolgarte tú. Ahora mismo pues te toca un trabajo y yo creo que tiene calidad para hacerlo. Entonces, aprovechar el momento. Lo hablaremos durante la semana, porque realmente esa pareja Francho-Alarcón, tú puedes elegir quién es el que se queda, quién es el que salta y llega al área contraria, porque los dos han demostrado que tienen la capacidad para cumplir ambos roles, ¿no? Con el caso, como comentabas, Pablo de Jaume Grau, del propio Zapater, hasta de Manu Molina, sí que está más marcado que el que los acompañe tiene que ser el que rompa, ¿no? al espacio y trate de conectar con la delantera. Acabamos este primer bloque del podcast del Hilando Fino con un par de informaciones más, que es que tanto ayer como anteayer, sucesivamente, se sometieron a sendas artroscopias por sus roturas de menisco, tanto Vigaray como Luna. Pablo, como doctor en la materia, entiendo que te han podido dar la licenciatura de medicina después de tu experiencia profesional, ¿no? A mí me ha llamado la atención que una lesión que aparentemente desde fuera es la misma o muy parecida, se manejen tiempos de recuperación distintos. En el caso de Vigaray es menisco interno de la rodilla izquierda, se habla de 2 meses, de 6 a 8 semanas. En el caso de Luna
es el menisco externo de la otra rodilla y hablan de 3 o 4 meses. ¿A ti en las distintas operaciones que has podido tener o en las distintas charlas con los médicos, en algún momento te han dicho la diferencia entre romperte el menisco externo y el interno? En la rodilla sabemos más o menos dónde está, pero que uno cueste un mes más en recuperar que el otro, ¿tú lo manejabas? Sí. Lo que pasa que si doy una explicación en plan médico voy a quedar muy mal, pero es No. es por la vas a quedar forma bien de en cualquier caso, Pablo. Te quiero decir, es por la forma de los huesos. Vamos a ver, en el menisco interno, uno es cóncavo y otro convexo. Entonces se encajan más. En el externo, los dos son convexos y el rozamiento es mayor. Vale. Entonces, por eso las lesiones de menisco externo tienen más riesgo, hay que tratarlas con más cuidado, con más tiempo, porque hay riesgo de que el rozamiento, si no tienes menisco, acabe afectando al cartílago. De eso sí un poco, por ese motivo. Y luego hay otros condicionantes en el menisco externo, que lo comenté el otro día, que por ejemplo en gente joven, como es el caso de Luna, que no sé si es lo que le han hecho, la sutura. Que no sé nada, yo sí si lo han hecho o no, es la sutura. Porque Se lo han hecho. tener 35 años y que te quiten un menisco, y otra cosa es tener 19, 20 que te quiten un menisco con 10, 15 años de deporte profesional. Entonces, se intenta, en el caso de que la fractura sea grande, que se pueda coser. Yo lo que tengo que decir es que, bueno, en el caso de Luna, por lo que he leído, no sé, espero que haya ido muy bien, creo que va a ir muy bien, porque ha tenido la suerte de tener el quirófano a uno de los grandes médicos de rodilla de este país, que es el que Antonio Maestro, al otro médico no le conozco, que supongo que será también muy bueno, pero Antonio Maestro hasta hace apenas un mes era el jefe de los servicios médicos del Sporting de Gijón y un erudito en temas de rodilla, ¿no? Ya habían pasado por sus manos gente como Valerón, como Diogo, cuando se lesionó, lo operó él, y que esté una persona así, pues a mí me da confianza de que van a mirar muchísimo por la persona, por el chaval, más que por el jugador. Bueno, pues no eres médico, Pablo, pero te has hecho una explicación impecable y por eso cuando hablábamos de la lesión de Luna el otro día, tú torcías un poco el gesto y decías que no había prisa, que se tomara el tiempo que se tenía que tomar. Se maneja una opción entre 3 y 4 meses. Al final estás hablando de intentar arrancar la pretemporada con el resto de compañeros y tratar de curar y de suturar lo mejor posible ese menisco roto. Llegamos al intermedio del podcast del Hilando Fino. Vamos con estos 30 segundos de cortinilla que nos preparó Chuse y luego le dedicamos tiempo a la segunda mitad del mismo. Hasta ahora. Tacatá. Vamos a poner la mirada en el partido del domingo contra el Albacete. Antes comentar que mañana en comisión en fase ya definitiva en el ayuntamiento se va a aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, ese PGO, que va a permitir que la Romareda sea cedida durante 75 años al Real Zaragoza porque lo van a aprobar los votos del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. La última hora en este sentido es que dos nuevos informes de expertos han dado la razón al informe ya primero de IDOM y bueno, pues dicen que no tiene sentido limitar la concesión a 40 años como pedía el estudio encargado por el PSOE. En fin, mañana se va a aprobar en comisión en fase ya definitiva y también ha salido el horario de la jornada 36, el Real Zaragoza Racing por segunda fin de semana consecutivo después de recibir al Granada pasado Semana Santa. El Real Zaragoza va a jugar un segundo partido en la Romareda, será el sábado a las 6:30. Nos preguntaban por Azón en el chat. Bueno, hoy Azón ha entrenado parte del entrenamiento con sus compañeros, no ha estado al principio, luego sí que ha salido. No es que haya habido un paso atrás, no es que se haya notado malas impresiones en las últimas horas, estaba ya medido, estaba
estaba ya preparado, así que, bueno, pues Azón sigue con su puesta a punto progresiva y con su entrenamiento progresivo, incorporación progresiva junto con el resto de compañeros. Es bastante improbable que pueda ser convocado para este fin de semana, como ya nos comentó Fran Escriba la semana anterior. Grau sí que no está seguramente cerca de volver a entrenar con el grupo, con lo cual, como ya hemos dicho antes, también es baja para este fin de semana. Sí que han entrenado tanto Vaquero como Rastrojo y Borge. Yo creo que Borge va a entrar en la convocatoria, y en el caso de Vaquero, de Rastrojo, de cualquier otro jugador del filial, bueno, pues habrá que ver las dos principales dudas que hay ahora, ¿no? La primera ya la hemos hablado, el recurso al comité de apelación por la expulsión y la sanción a Zapater, y la otra es a lo que pueda acordar Bebé con la Federación de Cabo Verde. Entre hoy y mañana tiene que haber una respuesta, más que nada porque si le dicen que puede venir más tarde no le va a dar tiempo a llegar, con lo cual entre hoy y mañana tiene que haber una noticia al respecto. En el caso de Zapater ya nos hemos posicionado, no somos para nada optimistas. En el de Bebé, Dani, ¿tú lo esperas aquí en Zaragoza el sábado para poder jugar el domingo? Y a partir de ahí, ¿en cuánto crees que puede aportar? Yo tengo la impresión de que si llega, Escribá se va a pensar que sea titular, ¿no? Igual lo utiliza como una bala de oro para la segunda mitad. Sí, a ver, las noticias que tenemos al respecto son bastante positivas, ¿no? Sobre que pueda estar. Es verdad que, bueno, yo creo que es un caso bastante especial, ¿no? Porque es verdad que es un jugador que está dentro de una convocatoria internacional, pero su equipo, que es Cabo Verde, juega dos partidos contra Eswatini, antigua Suazilandia, que en teoría deberían ser favorables para Cabo Verde, y además tiene el matiz de que el segundo es en Sudáfrica. Es un viaje largo y no sé yo si especialmente favorable, ¿no? para un jugador como Bebé. Entonces lo normal es que juegue el primero de los dos, que es en Cabo Verde, y después regrese a Zaragoza. La voluntad del futbolista es esa. Y luego también, como componente un poco especial, entre comillas, hay que tener en cuenta que Bebé juega, por decirlo de alguna manera, Bebé juega en Cabo Verde porque quiere. O sea, lleva un año exacto jugando, o sea, desde marzo de 2022. Es verdad que es el país de su familia, de sus padres, pero él está jugando en Cabo Verde porque quiere. Y luego ya a partir de ahí el partido es el viernes y el regreso no es del todo sencillo. También es un viaje bastante pesado. Tendrá seguramente que pasar por Lisboa y luego de ahí regresar a Zaragoza. Entonces yo no creo que vaya a estar para ser titular y jugar los 90 minutos, pero como dices, viendo los últimos partidos del Real Zaragoza, es un arma indispensable para Escribá, y si está disponible seguro que tiene minutos. Así de decir es Guatini, Dani, que me echara el directo. No sé si es alguna contraseña que tiene por aquí el programa que utilizamos, Si pero lo decimos 3 veces, vete tú a saber lo que puede pasar. Igual saltamos por los aires, ¿eh? En cuanto a Bebé, es cierto que al final, en caso de que llegue a tiempo el plan de viaje, pues lo normal es que haga que no esté disponible para demasiados minutos, pero al final tener a Bebé 15, 20, 25 minutos últimos de un partido, al final es un arma que no tienes otra ni siquiera parecida, ¿no? Y sobre todo me parece que sería importante ya de cara a la próxima jornada, porque si no sería replicar lo que acabas de contar, pero ya de cara al partido en Levante, que además se juega en viernes, con lo cual también estaría bastante comprometida más que su llegada, la manera y el cansancio y la entereza con la que llegara. Pablo, te pregunto en clave Bebé, en caso de que llegue con el escenario que ha dibujado Dani, ¿tú te lo imaginas de titular? Y si no es así, ya vamos a ir esbozando el campito, el juego del sepia. ¿Quién crees que puede entrar por Bebé? Yo creo que si se va a jugar con la selección con el convencimiento de que va a venir, yo creo que eso ya lo va a tener hablado con el entrenador. Porque igual él pretende jugar de titular y le dicen que no, entonces dice, para eso no vengo, ¿no? Entonces, calculo que lo hablen de antemano.
Sí es verdad que van a ser sobre todo muchos kilómetros que van a hacer que esté cansado más allá del partido. Y, hombre, en esa circunstancia, con tantos kilómetros, tanto viaje y habiendo jugado un partido, lo más normal es que puedes aprovecharlo como un jugador de refresco para 30-35 minutos que pueda desarrollarse y cuando quizás incluso haya algún hueco más que desde el principio y poder aprovecharlo más y él desgastarse menos en defensa. Entonces, yo creo que lo más normal sería que no jugara de titular. ¿Y a quién ponemos en su lugar? Pues hombre, depende a quién pongas en derecha. Yo creo que puede volver Bada a su puesto y coger Bermejo o sacar a Eugeni. Esa ya es otra opción que el día que lo sacó no estuvo mal. Yo creo que no estuvo mal. Fueron pocos minutos, pero yo si a día de hoy tuviera que hacer una apuesta diría que Bada. Bada por izquierda y entonces Bermejo por derecha, ¿no? Puede ser. Vale, perfecto. Decía Coque, Dani, que bueno, que es posible que por lo menos estos viajes ya Bebé los haga acompañado, que siempre se viaja mejor, ¿no? Porque Jair le abrió la puerta a jugar también con Cabo Verde el otro día cuando estuve hablando con Pablo en Radio Marca. Bueno, pues es una situación muy parecida, ¿no? La de ambos orígenes caboverdianos, nacidos en Portugal y, bueno, pues una opción de jugar partidos internacionales en una parte ya final de su carrera. Dani, antes de que nos pongamos a mirar clasificación, calendario y demás, hoy publicabas un reportaje en el Desmarque que hablabas de que el reto del Albacete para el Real Zaragoza es mayúsculo en esta temporada. También lo decía Coque ayer, creo, en el chat, no sé si lo leímos en alto o no, pero decía que tú lees el Albacete y piensas que es un partido asequible por la dimensión del club, del rival, pero estamos hablando del segundo máximo goleador de la categoría, de uno de los equipos que mejor juegan en esta segunda división y ahora mismo de un top 6, que el Zaragoza ha sido incapaz de ganar a ningún rival que estuviese entre los 6 primeros cuando se han enfrentado en toda la temporada. Sí, de hecho ahora mismo podríamos decir top 7 porque el séptimo es el Burgos y tampoco le ha ganado. Tampoco es verdad. Sí, yo creo que de alguna manera también es algo que marca un poco la temporada del Real Zaragoza, ¿no? Es un equipo que es verdad que por momentos puedes pensar que quiere tener aspiraciones de estar arriba, pero cuando eres incapaz de ganarle a ninguno de los 6-7 primeros, eso se te hace absolutamente imposible. Ya no hablamos de ganarle a los de abajo, que bueno, hay días que la cosa va bien y hay días que no, pero se ha demostrado que sí que es un equipo que es capaz de competir. De hecho, empató contra Eibar, Las Palmas y Levante. Le plantó cara al Granada sin suerte, pero no has conseguido dar ese paso, ¿no? Ese paso que muchas veces hemos comentado también cuando tiene la oportunidad de pasar a la primera página de la tabla, ¿no? De dar el salto a esa zona un poquito más templada, entre el 10 y el 12. Y casi siempre ha sido un fracaso. Entonces, es un síntoma de que la temporada del Real Zaragoza hasta la fecha no es buena, pero bueno, tiene tiempo para remediarlo, tiene tiempo para dar una mejor imagen de aquí a final de la campaña. Bueno, de hecho ahora se te presenta la enésima oportunidad, quién sabe si la última, de dar ese salto al duodécimo puesto que se nos viene resbalando desde hace pues prácticamente toda la temporada o por lo menos muchos meses, ¿no? Aquí está la clasificación partida en dos, hemos puesto un poquito más grande los equipos que están en los 7 últimos lugares. El Zaragoza cuesta verlo porque está en la zona pequeña y además en la parte de abajo, pero la buena noticia es que aunque solo sea por el average, no está en la última ventana. Haciendo un rápido análisis, podemos ver que el que está intentando asomar y sacar la cabeza es la Ponferradina, que ese triunfo inesperado contra el Alavés esta jornada ha hecho que en Ponferrada se vuelva a creer. Tienen un calendario, la verdad, que para hacerlo, con mucho enfrentamiento directo, mucho rival de la zona medio-baja. Luego, si nos da tiempo, compartiremos un momento su calendario. Es una buena noticia eso para el Zaragoza, porque al final la Ponferradina va a jugar contra prácticamente todos los rivales que el Real Zaragoza tiene alrededor.
Yo creo que los 3 de abajo, Pablo, no sé tú cómo lo ves, por más que están intentando resistirse a su suerte, empatando y rozando los triunfos en las últimas jornadas, están muy lejos para que si tú haces un final de temporada medianamente digno te puedan alcanzar, pero yo creo que la Ponferradina se puede meter en el baile y por alusiones en Gijón tiene que estar haciendo mucho frío esta semana. Sin duda, porque la situación es mala en cuanto a resultados, en cuanto a juego, porque el otro día, por ejemplo, en 90 minutos me parece que no tiraron una vez a puerta. Y bueno, pues cambio de entrenador, mucha controversia y el equipo sigue sin funcionar. Y el que yo creo que va a marcar un poco la medida del descenso, aparte de los puntos que se consigan, va a ser la reacción que pueda tener la Ponferradina, ¿no? Los demás son 12 puntos, creo que sacas al Málaga, al tercero por la cola. Yo ojalá no me equivoque, pero me parecen muchos puntos que te tendría que recuperar. Y como te digo, y que decías tú, ¿no? La Ponferradina tiene además con mucha ilusión, supongo, en su parte, porque viéndolo en la victoria el otro día, que por ejemplo el Sporting perdió y que te tienes que enfrentar con ellos, te tienes que enfrentar con el Oviedo, te tienes que enfrentar con el Lugo que acabas de cerrarlo, me parece que no sé si tiene el Andorra, toda gente de ahí, pues ya no sé si se salvará, pero supongo que ahora mismo ellos están convencidos de eso y si no lo hicieran van a meter un susto muy grande a más de uno. No solo el Sporting, sino más de uno. Este es el calendario de la Ponferradina. Por supuesto, el que nos tiene que importar es el del Real Zaragoza, que luego también compartiremos y analizaremos mínimamente, ¿no? Pero este es el calendario de la Ponferradina, lo digo porque 33 puntos, 10 jornadas por delante, recibe a Mirandés, va a Lugo, recibe al Leganés, va a Burgos, para mí uno de los partidos más complicados que le quedan, recibe al Andorra, va a Oviedo, que también está ahí en la quema, recibe al Málaga, va a Huesca, quizá con un Huesca que ya esté en tierra de nadie y bueno, pues sea un partido en el que normalmente los de abajo suelen puntuar y hasta ganar. Recibe al Albacete, ahí veremos cómo llega el Alba a esa penúltima jornada. Y ese partido, Pablo, que te recomiendo que te des un paseo por la playa de San Lorenzo, porque ahí puede haber algún infarto en este Sporting Ponferradina. No, lo deseable es que llegara todo decidido a esa época, ¿no? En esa fecha. Yo creo que quitando que era el Burgos, ¿no? No, el Albacete y el Leganés, pero el Leganés, es que el Leganés ha perdido con gente de abajo, ha perdido con nosotros, ha perdido con quién era, con el Andorra fue. No, el Ibiza, que le ganó también. Sí, con el Ibiza. El Leganés está haciendo la que suelen hacer los equipos todas las temporadas, que es estar en mitad de tabla, mitad alta, pensar que el descenso no va contigo, de repente entrar en pánico y hacer una caída vertical. A mí ahora mismo me parece que el Leganés, aunque tiene un punto más que nosotros, está en una posición por encima, está en riesgo. Y me atrevería a decir que incluso el Andorra, que lleva una temporada muy, muy ligera, muy, muy feliz, también se puede ver ahí en problemas. Dani, si tú tuvieras que decir un equipo que se puede meter en problemas y ahora mismo no parece, ¿a quién señalarías? A ver, yo creo que prácticamente todos, incluso el Tenerife, están en cierto peligro. Creo que hay equipos como le puede pasar al Real Zaragoza. Quizá tiene la ventaja el Zaragoza de que viene advertido de temporadas anteriores y también en esta ha tenido esos momentos de estar ahí al borde, ¿no? Pero Sporting, Real Oviedo son equipos que a lo mejor tienes la sensación de que no, sobre todo quizá el Oviedo, ¿no? Que con la llegada de Cervera tiró un poquito para arriba, pero está volviendo, ¿no? Se está dando de cruces, o de bruces, mejor dicho, con su realidad. Se está demostrando que los cambios de entrenador en la mayoría de los casos no varían el destino de los equipos, quizá un poquito en el Racing, ¿no? Pero yo creo que los equipos con más renombre seguramente son los que más peligro tienen por eso, ¿no? Porque la historia les pesa y estar ahí en esa situación es complicado. En el caso del Sporting, además con una afición exigente como es la de Zaragoza. Yo últimamente he visto algunos comentarios en redes sociales y tal, y la crítica es muy dura, ¿no? Y veremos si eso no les puede pesar.
Hemos querido compartir el calendario de la Ponferradina porque al final es el que está marcando el suelo del descenso, ¿no? Y ver que de los 10 partidos y con el impulso que lleva, con muchas jornadas puntuando, ganándole al Alavés, no ganando de milagro en Granada y convirtiéndose en el primer equipo en toda la temporada que ganaba en el nuevo Los Cármenes, para hacer una pequeña prospección de hasta dónde se puede ir la salvación, ¿no? Porque hay una cierta sensación de ligereza alrededor, lo comentaba ayer Mario y estamos de acuerdo con él, que se presentó el partido contra el Huesca como un enfrentamiento en el que ninguno de los dos equipos se jugaba nada. Señores, la semana pasada teníamos 38 puntos, esta tenemos 39, quizá no haga falta 50, pero yo tengo la sensación de que la Ponferradina va a sumar entre bastantes y muchos puntos de aquí a final de temporada, así que por lo menos 9-10 puntos más. Si no queremos sufrir más de lo debido, tenemos que sacar en este calendario que arranca contra el Albacete este fin de semana, que luego viene un mes infernal. Solo el partido en casa contra el Racing creo que hay que marcarlo en rojo porque es para sacarlo sí o sí. Y luego el final de temporada, las 5 últimas jornadas, apenas afloja. Hay que recibir a Las Palmas, hay que ir al Oviedo en un partido donde los dos equipos van a seguir jugándose muchísimo. Quizá en las 3 últimas jornadas puedes pensar que hay un granero de puntos, pero claro, depende también de la exigencia con la que llegues a ese momento del calendario, ¿no? Así que hemos entrado en las 10 últimas jornadas, donde Luis Aragonés, como decíamos antes, comentaba que se juega la temporada y que es cuando hay que mirar calendario y clasificación. Aquí lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo en lo que queda de semana, en los directos de Twitch, pero aquí terminamos, porque enseguida va a entrar Sergio Sánchez. Aquí terminamos esta edición semanal del podcast Hilando Fino. Esperemos que lo hayáis disfrutado, abonados de leonsepia.com, y la semana que viene os preparamos otro. Un abrazo para todos. Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista, en leonsepia.com.